podíamos manejar manitol, podíamos utilizar solución hipertónica, y de la misma manera también podríamos usar el tiopental sódico, ¿no? Que en la UCI ustedes van a tener la oportunidad de repente de utilizar. Afuera nunca he visto que lo hayan utilizado. Entonces, en edema cerebral, si van a utilizarlo, la dosis más o menos va entre 1.5 a 5 miligramos por kilo por dosis. Tranquilamente pueden comenzar a una dosis de 3 miligramos por kilo dosis, ¿no? Igual, cada 4, cada 6 horas, a tal cual manejamos el manitol. Entonces, y se repite a demanda si es que aumenta la presión intracraneal, ¿no? Para eso sería lo ideal, tener un monitor de presión intracraneal. Entonces, si está por encima de 20, y ya comenzamos a aumentar la infusión de tiopental sódico, ¿no? Nosotros teníamos 2 monitores de presión intracraneana en la UCI, pero a raíz de que no había ningún neurocirujano capacitado para la colocación de esa sonda, nos quitaron los equipos, ¿no? Se lo llevaron a adultos, a UCI de adultos, ¿no? Teníamos 2 equipos para medir presión intracraneal. Una dosis mayor de 30 miligramos por kilo se utiliza, así como ven, alta para inducir a coma barbitúrico, ¿no? En casos de epilepsias refractarias, por ejemplo, entonces hay algunas situaciones en las que hay que llevarlos a coma barbitúrico, como también puede pasar en TEC severos, que también pueden inducir a coma barbitúrico, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que la dosis es más alta. En algunas patologías es menos y en otras es más, ¿no? Dependiendo del contexto en el cual estemos. Para inducción de anestesia, de 2 a 6 miligramos por kilo, staff, ¿no? Entonces, eso es en líneas generales en cuanto al manejo de tiopental sódico en bolos. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La dosis por peso, ¿no? Todo lo que sea en bolos o staff o cada 8, 6, 4 horas, dependiendo. La fórmula siempre va a ser dosis por el peso. La presentación viene en ampollas de polvo liofilizado de 1 gramo para disolver en 20 cc de solución salina. Entonces, si ustedes ven el frasquito, en la cajita dice polvo para disolver en tanta cantidad. O sea, no es porque uno se le ocurra, sino te dan la cantidad en la cual tienes que disolver esa solución en polvo, ¿no? Entonces, con una concentración máxima de 50 miligramos por mililitro, y la velocidad a pasar va a ser de 10 a 60 minutos en cada bolo que utilicemos, ¿no? Entonces, todo va a depender de la cantidad y del tipo de patología. Lógicamente, si es más, en caso de llevar un coma barbitúrico, lógicamente va a poder ser de repente en mayor tiempo, ¿no? Va a depender de la patología en la cual estoy utilizando el fármaco. Entonces, para que tengan en líneas generales, saber cuánto es la dosis para inducir a coma barbitúrico, para utilizarlo como terapia antiedema cerebral y para sedación. Entonces, más o menos de 3 a 5, de 2 a 5 miligramos por kilo, y para inducción de coma barbitúrico 30 miligramos por kilo. Y la presentación, que es importante, de cuál es, ¿no? Ya en general, hablando de sedación analgésica en bolo o también lo que llamamos staff, o sea, ya en el momento, vamos a utilizar algunos fármacos que ustedes ya lo han estado escuchando y de repente lo han estado manejando, ¿no? Tenemos el fentanilo. El fentanilo básicamente lo que te va a producir es analgesia. Produce ambos, pero más su efecto es analgésico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dosis en bolo? No estamos hablando en infusión continua, porque cambia, ¿no? La dosis en bolo fue una sola. ¡Socorro! A ver. Es de 1 a 3 microgramos por kilo por dosis. Esa es la dosis que yo voy a utilizar. Pueden comenzar con 1, pueden comenzar con 2 o con 3. Siempre usen dosis media para que no tengan temor de poder aumentar un poquito más, ¿no? Entonces, de 1 a 3 microgramos por kilo por dosis. ¿Y cuál es la presentación? Cuando ustedes piden la ampolla de fentanilo, piden la ampolla de 0.5 miligramos en 10 mililitros. ¿Y qué quiere decir esto? Si la dosis es en microgramos y la presentación es en miligramos, entonces yo tengo que convertir estos miligramos a microgramos. Entonces yo ya se los convertí acá.
y sale que esa ampolla de 0,5 miligramos en 10 mililitros es lo mismo que decir que tuviera 500 microgramos en 10 mililitros. Entonces, para cuestión de regla de 3 va a ser más sencillo utilizar esto, ¿no? 500 microgramos por 10 mililitros. ¿Cuál es la fórmula? La misma. La dosis por el peso. Por ejemplo, tienen un paciente que pesa 8 kilos que le vamos a realizar una punción lumbar. En este caso, se decide utilizar el fentanilo. Entonces, les digo que preparen la solución a administrar. Está, ¿no? Ahorita. Y yo quiero iniciarle una dosis de 2 microgramos por kilo por dosis. ¿Cuál es mi fórmula? Dosis por el peso. La dosis que voy a comenzar va a ser 2. El peso del paciente, 8. 2 por 8, 16 microgramos. Me dicen que la ampolla de 0,5 miligramos en 10 mililitros es lo mismo que decir que tiene 500 microgramos en 10 mililitros. ¿Cuánto le tengo que pasar? 16. Regla de 3 simple, le sale 0,32 mililitros. Puedo iniciar con 0,3, ¿no? Porque es difícil que en la jeringuita del 1, pues yo trate de poner 0,32 exacto, ¿no? 0,3 más factible. Entonces le diré a la licenciada que le pase 0,3 mililitros de fentanilo, pasar en 3 minutos. 3 minutos, de 3 a 5 minutos pueden pasar. Entonces, ustedes van a ver cuando los médicos de UCI van a dar sedación en las tomografías, de frente le dicen, muchas veces incluso a las licenciadas, sobre todo en el midazolam, pásale tantos miligramos, o de ketamina, pásale tantos miligramos, pero generalmente con el fentanilo ya le dicen en tantos mililitros, ¿no? Entonces, la licenciada ya sabe que le va a pasar esta cantidad y ella lo va a preparar eso incluso en 5 a 10 mililitros para empujar básicamente la solución. Porque esta es una solución que ya viene líquida, no viene en polvo. Entonces, se pasa los 0,3 mililitros y con 10 cc de suero fisiológico básicamente para permeabilizar y hacer que llegue a través de la extensión DIS al paciente, ¿no? Porque si tú le pones 0,3 mililitros del fentanilo y nada más, lo más probable es que esos 0,3 mililitros se queden en la línea, ¿no? La extensión DIS. Entonces, a manera de quien empuja, entonces le pones con su clorurito, puede ser 5, 10 heces. Generalmente van a ver que las enfermeras usan 5 a 10 heces, ¿no? Entonces lo importante es eso, que sepan sacar ustedes el fármaco, ¿no? Ellos ya verán con cuánto lo empujan, pero normalmente es con 5 o con 10. Entonces con que ustedes le digan, licenciada, póngale 0,3 mililitros de fentanilo, ellas ya saben. Sobre todo manejen ya en mililitros cuando son enfermeras que no tienen mucha experiencia, como en el caso de pabellón o el de emergencia. En cambio, si tú a las enfermeras de UCI, los doctores le dicen en microgramos, porque ellas ya saben convertir las ampollas. Entonces, 0,3 mililitros de fentanilo, pasar en 3 a 5 minutos, pasar en 3 minutos. Es así la forma como van a convertir ustedes el fentanilo. No se olviden que viene 0,5 miligramos en 10 mililitros, que es lo mismo que decir 500 microgramos en 10 mililitros. ¿Por qué? Porque la dosis que ustedes van a sacar es en microgramos y tenemos que trabajar en la misma unidad. Entonces, ya convirtiendo me sale 0,3 mililitros de fentanilo. De repente no se seda, pues le puedo aumentar un poco más, ¿no? O combine sedaciones. En segundo lugar, tienen el becuronio. El becuronio básicamente es un bloqueador neuromuscular que produce relajación. Cuando tú vas a usar becuronio o rocuronio, definitivamente vas a intubar a tu paciente o ya está un paciente intubado porque le vas a producir una parálisis respiratoria. Entonces, si ustedes van a usar alguno de estos, ya saben que ese paciente está en UCI o estaba para intubación. Nunca va a ser en pabellón o por otra cosa, porque lo van a planchar de una sola porque les producen una parálisis respiratoria. Entonces, becuronio y recuronio, pacientes que ya están en ventilación mecánica y que de repente no se están acoplando adecuadamente, o pacientes que requieran intubación endotraqueal, ¿no? Entonces, que ha entrado de moda a raíz de la pandemia porque hubo escasez de becuronio, fue el rocuronio, que antes no se utilizaba. A raíz de la pandemia ha aparecido, pero el efecto, pues básicamente que producen es el mismo, ¿no? Entonces, el becuronio es un bloqueador neuromuscular, lo que les decía, ambos son igual, produce relajación, parálisis respiratoria.
¿Cuál es la dosis de becuronio? 0.1 miligramos por kilo por dosis. La ampolla viene de 4 miligramos. En polvo viene esto, en un frasquito para reconstituir en 1 mililitro de solución. Entonces, por eso viene de 4 miligramos polvo liofilizado para solución inyectable. Entonces, las enfermeras colocan 1 mililitro de solución fisiológica y ya se ha preparado, ¿no? El frasquito. Entonces, si pesa, digamos, 8 kilos por 0.1, será pues 0.8 miligramos, ¿no? Entonces, a la licenciada colóquele 0.8 miligramos. Entonces, ella sabe que ya tiene que colocarle esa cantidad. Entonces, es importante que sepan de cuánto viene el becuronio, sobre todo cuando está en infusión continua, para que sepan cuántos frascos van a pedir para todo el día. Cuando es en una sola dosis es fácil, porque pides un solo frasco, pero cuando es en infusión continua va a aumentar la cantidad que va a requerir el paciente por día, ¿no? Entonces, la dosis de becuronio, 0.1 miligramos por kilo por dosis. La de rocuronio, que su nombre real realmente es rocuronio bromuro o bromuro de rocuronio, lo mismo, no es un bloqueador neuromuscular que va a causar relajación. La dosis, a diferencia del becuronio, es 1 miligramo por kilo por dosis. Y ese sí viene ya en ampollas, solución inyectable. Viene en ampollas de 50 miligramos en 5 mililitros. Entonces, igual, si un paciente pesa 10 kilos, serán pues 10 miligramos que tengo que colocarle, ¿no? Entonces, si hay 50 en 5, entonces es 10 miligramos por mililitro. Entonces, a este paciente habría que colocarle 1 mililitro de rocuronio para poder paralizarla, ¿no? En caso de que tengamos que intubar. Entonces, la fórmula, como todos los que son para bolo o stat, es la fórmula dosis por el peso. ¿Tienen alguna pregunta aquí? Si, por ejemplo, se porta mal Franklin, tranquilamente le pueden pasar su 0.1 por kilo por dosis. Y lo paralizan ya. Y si quieren lo intuban o si no lo dejan nomás, ¿no? De eso va a depender. Ok. Seguimos con midazolam, el que más usan, ¿no? Puede servir para sedación, analgesia, en convulsiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, utilizándolo como sedación, o sea, es más sedante que el fentanilo. Si el fentanilo es más analgésico, midazolam es más sedante. ¿Cuál es la dosis de midazolam? 0.1 a 0.3 miligramos por kilo por dosis. Vía de administración puede ser endovenosa o intranasal en el caso de las convulsiones, como se utiliza en la emergencia, ¿no? La presentación más habitual que tenemos es de 5 miligramos en 5 mililitros y de 50 miligramos en 10 mililitros. Son las dos más comunes que tenemos. Si ustedes tienen un paciente en la emergencia que está en un estatus convulsivo, vamos a preferir utilizar la presentación de 50 miligramos en 10 mililitros. ¿Por qué? Porque como le voy a instilar de manera intranasal, entonces lo ideal es que sea la menor cantidad posible del fármaco, ¿no? Cambio, si, por ejemplo, yo voy a instilar esto, la cantidad que le tengo que poner al paciente va a ser mayor. Entonces, cuando ustedes tengan en la emergencia un paciente que requiera midazolam intranasal, utilicen preferentemente esta presentación, ¿no? Y hay veces uno coge lo que tiene, ¿no? Hay veces tenemos de 5 a la mano, de 50. Lo importante es que sepan la dosis, 0.1 a 0.3 miligramos por kilo por dosis. Se sabe que para estatus epiléptico la dosis es 0.2, ¿no? Entonces, en lo que es estatus convulsivos es 0.2. En general, para sedación va de 0.1 a 0.3. La fórmula sigue siendo la misma, dosis por el peso. Por ejemplo, ¿no? Tienen un paciente de 8 kilos, igual que se le va a realizar la punción lumbar y decide utilizar midazolam. Hay que preparar la solución a administrar STAT y se decide iniciar a 0.3 miligramos por kilo. Y voy a utilizar la ampolla de 50 miligramos en 10 mililitros. Entonces mi fórmula es dosis por peso. La dosis que quiero utilizar es 0.3 por el peso que es 8, me sale 2.4 miligramos. Si voy a utilizar la ampolla de 50 miligramos en 10 mililitros, yo necesito 2.4 miligramos.
¿Cuánto saldrá eso en mililitros? Regla de 3 simple, 0.48 mililitros, lo mismo que decir 0.5 mililitros de midazolam para pasar en 3 minutos. Entonces yo le puedo decir a la enfermera, pásale 0.5 mililitros de midazolam, ¿no? En 3 minutos, pero yo ya sé que estoy utilizando la concentración de 50 en 10. Pero si ustedes no saben qué concentración está utilizando la enfermera o qué concentración tiene a la mano, díganle en miligramos. ¿Por qué? ¿Qué tal si ella tiene una ampolla de 5 en 5? ¿Cuánto le correspondería a este paciente pasar? Si la ampolla fuera de 5 miligramos en 5 mililitros y tienen que darle 2.4 miligramos. 2.5, bueno, 2.4, Claro, ¿no? 2.4 redondeando 2.5 cc, ¿no? Que es muy diferente a ponerle 0.5 mililitros. Entonces, es importante que sepan qué concentración tengo qué fármaco tengo a la mano, la dosis y sacar adecuadamente, porque se pueden confundir. ¿Qué tal? Le dicen que le pasa 2.4 cc de una ampolla de 50. Lo va a mandar al cielo al paciente. Entonces, si ustedes no saben qué ampolla tienen en la emergencia, díganle a la enfermera en miligramos. En cambio, si ustedes están viendo y a la mano tienen la presentación, entonces van a poder sacar si se trata de su presentación de 50 miligramos en 10 mililitros o si se trata de una presentación de 5 miligramos en 5 mililitros. Entonces, lo más seguro es decir la presentación en miligramos. Licenciada, pase de 2.4 miligramos. Y te dice, doctora, ¿cómo lo saco? Entonces, a ver, préstame su ampolla. Entonces, tú miras de cuánto es. Si es de 5 en 5, será pues la misma cantidad. 2.4 miligramos va a ser 2.4 cc. Pero si es la de 10 la de 50 miligramos en 10, entonces convirtiendo más o menos nos sale 0.5 mililitros. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en el midazolam. ¿Ok? Entonces, esto sería en el caso de que tengan ustedes un paciente que se da por X razones. Y acá tienen otro ejemplo que tienen un paciente de 15 kilos de peso que ingrese un estatus convulsivo y decide utilizar midazolam intranasal. Hay que preparar la solución a administrar esta. Y la dosis, como les había dicho, en estatus convulsivo de midazolam es 0.2 miligramos por kilo. Y la ampolla que preferentemente usamos es la de 50 miligramos en 10 mililitros. Igual la fórmula dosis por peso. 0.2 miligramos por el peso del paciente me sale 3 miligramos. Si la ampolla tiene 50 miligramos en 10 mililitros, yo solo tengo que usar 3 miligramos. ¿Cuánto me sale? Me sale 0.6 mililitros. Entonces, instilar intranasal 0.6 mililitros es mucho más sencillo. Pondré de gota a gota, ¿no? Entonces, un mililitro, ¿cuántas gotas tiene? 20 gotas, ¿verdad? 0.6 mililitros, ¿cuántas gotas tendrá? Aproximadamente. Si un mililitro tiene 20 gotas, 0.6 mililitros, ¿cuántas gotas será? 11 gotas, 12 gotas. 12 gotas, ¿no? Entonces le echaré una gota a la izquierda, una gota a la derecha, una gota y voy contando y más o menos van a ser 12 gotas que voy a echarle al paciente a través de la vía intranasal, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo utilizo la ampolla de 5 en 5 y tengo que darle 3 miligramos? Tendría que ser 3 mililitros, ¿no es cierto? Y tendría que poner 1.5 mililitros en una fosa nasal y 1.5 mililitros en la otra fosa nasal. ¿Y cuánto es 1.5 mililitros? Más o menos 30 gotas. 30 gotas en cada huequito de la nariz. Es un montón. A ponerle 12 en total, o sea, 6. Entonces, por eso les recomiendo que cuando utilicen para convulsión y va a ser intranasal, utilicen la concentración de midazolam de mayor concentración, o sea, la de 50 miligramos en 10 mililitros. ¿No? Se entiende lo que les trato de decir, porque si no la cantidad de gotas que le van a tener que echar es mucho más y de repente el paciente no lo tolera adecuadamente, hay más daño de la mucosa, se lastima más, se puede aspirar. Entonces, de preferencia, utilizan la mayor concentración de midazolam cuando sea instilación intranasal. Sin miedo, 0.6 mililitros
ustedes lo cargan en la jeringuita de un cc y puro. Entonces, mientras que levantan la canulita binasal de una fosa nasal, echan una gotita ahí o 2 gotitas, luego le cambian, le echan otras 2 gotitas a la otra fosa nasal, despacio y con tranquilidad, hasta completar los 0,6 mililitros que he preparado, que tengo cargado en mi jeringuita de 1 mililitro, lo mismo que decir casi 12 gotitas, ¿no? Entonces, sin ningún problema, y esperas con paciencia que remite la convulsión, más del 90% de casos remite, ¿no? No es necesario que lo lleves a trauma shock para utilizar midazolam intranasal. Pero la idea es que utilicen poca cantidad, o sea, que esté concentradito, ¿no? A estar metiéndole 3 miligramos de la ampolla de 5 en 5, sería 3 mililitros, ¿no? Entonces, más o menos ahí son 60 gotas. Claro, 60 gotas, 30 gotas en cada fosa nasal es un montón. Entonces, de preferencia, utilicen la ampolla de mayor concentración cuando tenga un estatus convulsivo, y es sencillo, simplemente cargan y puro le echan, no tienen que mezclar con nada, como es a través de mucosa, entra puro. Y lentito, despacio, de gota en gota para evitar que se deprima. Y les va a ir bien, como ven ahí pasar en 3 minutos, 3 a 5 minutos, despacito van pasando y va calmando la convulsión. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto al midazolam? Es sencillo, y esas son las cosas que más van a utilizar, midazolam, fentanilo, por ejemplo. Ok. Doctora, disculpe, buenas noches. Doctora, una consulta. ¿Hasta cuántas dosis puedo usar de midazolam si no se seda, por ejemplo, para una punción lumbar? Para una punción lumbar, generalmente ya no Ujú, utilizamos midazolam solo. O utilizas ujú. midazolam con fentanilo, o Ah, utilizas ya. ketamina, o el que más están utilizando ahora es el propofol. Propofol, he visto. Ajá. Ajá. Entonces, generalmente en lo que es sedación para punción lumbar, difícil es que uses una sola droga. Antes sí lo hemos utilizado y le dábamos 2 hasta 3 veces, hasta llegar al tope de 0,3 miligramos por kilo. Puede ser que yo en la primera prepare la dosis tope, ya no le puedo poner más. Pero si Ujú, yo decido preparar 0,1 miligramos por kilo, me da chance pues a llevar a 0,2 hasta llegar a 0,3. Puede ser 2, 3, 4 veces, pero depende de la cantidad, de la concentración que yo he preparado, la dosis que he utilizado. Pero no me puedo ujú. exceder de esa cantidad porque se va a deprimir. Y para procedimientos generalmente combinas, haces pseudoanalgesia. Entonces, si uno me da Mm, sedación, que generalmente es el midazolam, fentanilo me da analgesia. Entonces, combinas los dos. Pero los que están teniendo mejores resultados de los pacientes es el uso de la ketamina o del propofol. El propofol va perfecto para punciones lumbares porque se seda bien y más o menos 3 a 10 minutos está bien sedadito y que te da todo el tiempo necesario para hacer la punción lumbar, ¿no? Pero para tener en cuenta ujú, en analgesia, por ejemplo, ¿no? Digamos, yo que sé, en emergencia, los de cirugía pediátrica, viene un paciente con su hernia inguinal o con torsión testicular y hay veces sin analgesia lo quieren reducir. Entonces, no, ya, pues ujú. al menos ponle fentanilo, ¿no? Uno ya le puedes ir aconsejando. Pero para Claro. lo que es procedimientos como la punción lumbar, por ejemplo, mejor utilizar combinación. Y si tú tienes convulsión, básicamente midazolam intranasal a 0,2 microgramos por kilo. Y en infusión continua, si es que es un estatus convulsivo refractario que no mejora, que es lo que se estaba pensando hacer con esta niña Handy hoy día, comenzar a infusión Ujú. continua de midazolam, pero para eso sí tienen que estar en la UCI porque cualquier rato podía ser depresión respiratoria por la suma de anticonvulsivantes que ella tenía más su sensorio alternante, ¿no? Entonces, Claro. es la Ujú. manera que tienen que utilizar. Entonces, son los que más van a usar ustedes en la emergencia, básicamente es el midazolam, ¿no? La keta. La ketamina en sedación, dicen que en endovenoso puedes usar de 0,25 a 0,5 miligramos por kilo por dosis. Pero lo que yo generalmente quiero provocar es una analgesia con sedación. Entonces, la dosis más comúnmente usada, y por eso se los pongo en rojo, es de 1 a 2 miligramos por kilo por dosis.
La ampolla ya viene de 10 miligramos por mililitro por 20 mililitros. O sea, tienes una ampolla que tiene 200 miligramos, ¿no? Realmente tienes. Trayendo 200 miligramos en esos 20 mililitros que trae. Entonces, sobrado una ampolla te alcanza. Por eso es que cuando ustedes piden para la UCI, solamente piden una de ketamina, no piden más. Entonces, generalmente los doctores dicen, arráncale con 20 miligramos. ¿No? Generalmente es 1 a 2 miligramos por kilo por dosis. La fórmula la misma, la dosis por el peso. Si pesa 10 kilos y yo le quiero dar a 1, pues será 10 miligramos, o sea, 1 mililitro. Si quiero darle a 2 miligramos por kilo, pesa 10 kilos, será 20 miligramos. Entonces le pasaré 2 mililitros de ketamina. Entonces, esa es la forma que tienen que manejar. Es sencillo manejar ketamina, 1 a 2 miligramos por kilo por dosis, que va muy bien para punciones lumbares. Si ustedes ven los doctores de la UCI, es el gusto de ellos, ¿no? Hay veces unos quieren ketamina, otros quieren propofol. Entonces, son los más utilizados ahorita en punciones lumbares. Ketamina, 1 a 2 miligramos por kilo por dosis, y ahorita les voy a mostrar el propofol. Entonces, es sencillo, simplemente tienen que saber la dosis, la presentación, y cómo saco. Dosis por peso, nada más en todo lo que es esta. Y el propofol, que es un anestésico general. Y rápidamente te inicia la anestesia a los 30 segundos aproximadamente, y tiene una duración, como ya les había adelantado en antes, de más o menos de 3 a 10 minutos. Ideal para procedimientos, por eso. Entonces, la dosis va de 0,5 a 1,5 miligramos por kilo, con una dosis promedio de 1 miligramo por kilo. Pero como regla práctica, generalmente se usa de la siguiente manera: 1 cc por cada 10 kilos de peso. Si es menos de 10 kilos tu paciente, le dicen que le pase 1 cc. Si ya pesa 15 kilos, 16 kilos, ya le pueden estar pasando 2 cc. O sea, 1 cc por cada 10 kilos de peso. Normalmente esta es la forma práctica que manejan en la UCI. La presentación viene de 10 miligramos por mililitro por 20 mililitros. Igualito, o sea, viene una ampolla en total de 200 miligramos. La tienes para rato. Ustedes han visto que es una ampolla grande, color que parece leche, ¿no? Lechosa. Entonces, pesa 8 kilos tu paciente, le dice el doctor, ya pásale 1 cc de propofol, ¿no? Entonces, lógicamente, después la enfermera va a empujar con su suerito fisiológico. Y sí, es rápido y te permite ser tranquilo, no tiene un despertar pues con vómitos o con malestar, como sí pasa muchas veces con midazolam, con fentanilo, ¿no? No los lleva a esa depresión respiratoria que sí le puede llevar el midazolam. Entonces, tanto la ketamina como el propofol son bastante seguros para procedimientos y son sencillos de manejar. Igual que también 1 a 2 miligramos por kilo, y propofol 1 cc por cada 10 kilos de peso. Y la fórmula es la misma, la dosis por el peso del paciente, ¿no? Dosis por peso. Entonces, es una manera sencilla, práctica de utilizar ese tipo de anestésico general, ¿no? A ver, no sé si tengo otra diapositiva, les dije que era corta. Sí, morfina. La morfina, ¿no? La favorita del Yoshiro. Narcótico analgésico. Entonces, vía oral se va a utilizar de 0,2 a 0,5 miligramos por kilo por dosis cada 4 a 6 horas, y como cuando se va retirando, pues cada 8, cada 12, cada 24, ¿no? Vamos bajando. Entonces, la dosis generalmente va de 0,2 a 0,5 miligramos por kilo por dosis. Y si es endovenoso, de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo por dosis. ¿Cuánto es la dosis máxima que voy a usar? Pese lo que pesa el paciente, 15 miligramos. Entonces, en cuanto a la morfina, ustedes van a tener varias presentaciones, no solamente es una, hay presentación de 0,5 miligramos, de 1 miligramo, de 2 miligramos en ampollas, ¿no? Entonces hay que preguntar al laboratorio, a farmacia, cuál es la presentación que tenemos para justamente poder pedirla adecuadamente, ¿no? Entonces, a la enfermera yo no le voy a indicar en CCs porque no sé qué presentación me vaya a traer la farmacia. A la enfermera le indicaré en miligramos. Entonces, ustedes van a ver en las terapéuticas que salen de la UCI, incluso del mismo Yoshiro, cuando
cuando se hace el RP está en miligramos, porque no sabemos la presentación que me vayan a traer, ¿no? Incluso a él le preparaban en jarabito, 1 miligramo era 1 mililitro. Entonces, es importante que sepan hacer adecuadamente la terapéutica, ¿no? Mejor indicarla en miligramos, ¿no? Entonces, las dosis van de 0,2 a 0,5 si es vía oral y endovenoso de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo por dosis. Ya en la siguiente vamos a manejar la infusión continua de morfina. Entonces, es importante que ustedes sepan las dosis en bolo o en dosis STAT porque son diferentes a las dosis en infusión continua. Cambia, no son las mismas dosis. Entonces, por eso primero estamos haciendo todo lo que sea en bolo o STAT, ¿no? Donde la fórmula es la misma para todos. La dosis por el peso del paciente. Y eso es lo que se va a indicar en su unidad, que en este caso vendría a ser miligramos, ¿no? Creo que se tengo, sí. Después, ¿qué más había acá? Bueno, la furosemida ya no lo puse, la dosis va de 0,5 a 1 miligramo por kilo. Generalmente van a ver que utilizamos en pacientes con insuficiencia cardíaca cada 6 o cada 8 horas le iniciamos a 1 miligramo por kilo. Hay que tener mucho cuidado de hacer un uso indiscriminado de la furosemida, ¿no? Pasa que hay veces están pacientes chocados y le siguen metiendo furo. Entonces lo vas a chocar más. Entonces, no se debe abusar del uso de la furosemida, ¿no? Si no está orinando, averigua primero por qué no está orinando. De repente está en una insuficiencia prerrenal, de repente no está adecuadamente hidratado o está teniendo un déficit de albúmina y por eso está hematizándose y si tú le metes diurético, pues definitivamente vas a empeorar la situación. Entonces, todo depende del contexto en el que estamos, pero no es la primera opción utilizar furosemida, ¿no? Entonces, primero maneja todo tu shock y recién si ya aún todo está estable, la albúmina está de acuerdo a valores aceptables, se ha corregido la volemia y aún así no está orinando, bueno, puede ser riesgo-beneficio. Pero generalmente la dosis que les pongo es para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que cuando entra cualquier paciente, generalmente les iniciamos con furosemida, captopril, espironolactona, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, tiopental, fentanilo, becuronio, morfina, propofol, midazolam, ketamina A. Y les anoté también ahí la adrenalina en el cuadro que les he entregado, que la dosis va de 0,01 miligramos por kilo, ¿no? En pacientes que van a tener probablemente con una intoxicación por algún consumo de algún alimento y que te haga un edema angiogénico, entonces ahí podrían utilizar a esa dosis, ¿no? Y es importante que vean también la presentación que tenemos. La más común es esa, la de 1 en 1000, que es la que manejamos generalmente en los hospitales. Y la fórmula es la misma, ¿no? Dosis por peso. Eso es lo más común que tenemos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Les dije que iba a ser corto hoy. Sí, doctora, una consulta. Cuando estamos usando morfina, por ejemplo, endovenosa, y queremos cambiar a vía oral, me parece que había unos factores de conversión o creo que se multiplicaba por 3. ¿Nos podría hablar un poquito de eso? Mira, si tú tienes los valores ahí, justo estamos en la página de la morfina. Ajá. La dosis, como te darás cuenta, es mayor en la morfina. Entonces, ¿qué cosa es lo que convierte? Reduce. Si tu paciente está recibiendo vía endovenosa, lo que vas a pasar generalmente en los traslapes es a pasar a vía oral. Y un 30, 40, un 25 a 30% hay que ir reduciéndole cada 48, 72 horas, que sería lo ideal. Entonces, tú al reducir la dosis endovenosa un 30 a 40%, o perdón, un 25 a 30%, entonces automáticamente te va a reducir la dosis vía oral, ¿no? Entonces, normalmente en UCI arrancan con esa dosis, le ponen cada 4 horas, luego le pasan a cada 6 horas. Cuando ya está a cada 6 horas, ya comienzan a bajar el porcentaje. Una vez que van bajando el porcentaje, entonces cuando ya han bajado a lo mínimo, o sea, ya están en su 0,1 o 0,2 por kilo de peso, entonces ya comienzan a ponerle cada 8 horas o cada 12 o cada 24 hasta suspender.
Casi generalmente estas dosis bioorales no las manejamos, sino manejamos en función a la fracción que ha sacado de la dosis endovenosa, ¿no? Yo qué sé, si le estaban pasando 5 miligramos cada 6 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces decido comenzar a reducir bajándole el 20%. Entonces 20% de 5, 2 por 5, 10 sería 1 miligramo menos, ¿no? Entonces será 4 miligramos cada 6 horas por 3 días. Luego vuelvo a ir bajando uno por uno voy bajando hasta llegar a la dosis mínima. Y si tú sumas la dosis, por ejemplo, ya se está recibiendo a 1 miligramo por kilo y si tú le sacas por su kilo de peso y ya está por debajo de los valores normales que utiliza, o sea, de las dosis normales, pues ya tienes que suspender, ¿no? Entonces, por eso es que de base tienes que tener que lo mínimo es 0.1 a 0.2 miligramos por kilo. Cuando tú ya has llegado a ese valor, ya no tiene sentido que le sigas dando, mejor pues suspende, ¿no? Pero paulatinamente. Entonces, normalmente en la UCI cada 48, 72 horas le bajan un 25 a 30%. Lo que no podíamos hacer era eso con Yoshiro, porque tanto tiempo ya había estado con la morfina que un bajón de 30% lo descompensó. Entonces comenzamos a bajarle de 10 en 10%. Entonces, eso es, igualito te va a pasar con todas las drogas que han utilizado los pacientes luego de haber utilizado fentanilo, midazolam, hay veces les pasan a lorazepam o clonazepam en el traslap. Igualito, entonces va reduciendo 25 a 30% cada 48, 72 horas hasta llegar a su dosis mínima. Entonces luego ya ahí comienzas a disminuir en tiempo. Ya no será cada 6, sino cada 8, cada 12, cada 24, hasta suspender. Entonces, lo común es eso, ¿no? 25 a 30% que es la reducción del fármaco hasta suspenderlo, ¿no? Cuanto menos tiempo está en el ventilador mecánico, más rápido es ese proceso de traslado, ¿no? ¿Algo más, chicos? Doctora, bueno, acá en la UCI no he visto, porque por lo general cuando se utiliza como analgésico de lo que rota en hemato, o bueno, la parte de onco, ¿no? Sí, cuando usaban morfina, usan la tabla de conversiones para pasar de morfina a tramadol, etramadol, Ah, o sea, para controlar lo que es el dolor netamente, ¿no? Como le digo, no saqué la morfina equivale a, no sé, pues 2 veces el tramadol, una cosa así. claro, Las casi, tab- vamos a ver en pediatría, casi no usamos morfina para el Ujú, dolor. Ya tiene que ser bien extremo, ¿no? De repente en una ujú, paciente con pancreatitis no usamos, generalmente lo utilizamos como traslape, morfina, ujú, clonazepam, lorazepam, pero para el dolor, generalmente en pediatría, ujú. a ver, en los pancreatitis, hemos usado Somos petidina. Ajá, petidina, petidina. generalmente. Una sola vez en mi vida he usado morfina. Y también hemos utilizado morfina en pacientes con cáncer, ¿no? Que hemos tenido por ahí, pero muy raro. Ujú, Pero claro. generalmente ni tramadol, nada, o sea, no escalonamos en eso. Entonces, o va a usar morfina o utilizamos otro tipo de sedación. Generalmente lo hacemos en con fentanilo. Con Ujú, fentanilo y de ahí han pasado a morfina, incluso en infusión continua. Inicialmente Yoshiro estaba con morfina en infusión continua, no querían ponerle en infusión continua. Yo recuerdo cuando recién regresé de mi licencia. Entonces, ponle en infusión continua, le decía Martel, ponle en infusión continua. Y sí, pues le pusieron como 48, 72 horas, pero de ahí nuevamente retrocedieron, ¿no? Entonces son casos muy aislados, o sea, realmente el manejo de morfina como dolor no lo utilizamos mucho, lo utilizamos más para retiro progresivo de pacientes que han estado en ventilación mecánica, ¿no? Si van a manejar ustedes dolor intenso, utilicen fentanilo, utilicen petidina y ya caso extremo, extremo, morfina. ¿Algo más ahí? Doctora, en el caso de Yoshiro, me acuerdo que una vez ocurrió que estaba recibiendo su morfina endovenosa y creo que lo recibía a 0,1, algo así, miligramos kilodosis, y luego como se le quería quitar ya la vía, tenían que pasarle a vía oral.
Y en ese cambio, o sea, de vía endovenosa a vía oral, habían como factores de conversión. Y bueno, había leído que era por 3. O sea, algo así, ¿no? Me explicaron. Al final no le dijeron por 3, le hicieron como que por 2. Por eso tenía esa duda. Ah, no, de verdad, o sea, eso sí no lo he visto, pero sí, puedes utilizar la misma dosis, porque prácticamente es la misma, si es 0,1 a 0,2 miligramos por kilo por dosis cada 4 o 6 horas, y endovenosa, y orales de 0,2 a 0,5, entonces por 2 podría ser, si es 0,1, Ujú, ¿no? Entonces sí podría ser por 2, pero cuanto más tiempo ha estado con la morfina, más difícil también es que se vaya adaptando. Tiene que ser bien lento ese cambio. Y también la disminución bien lentita y progresiva, porque sí hemos visto bastantes retrocesos con él cuando se le sí. retiraba más del 20%. Entonces, por eso se optó con él retirarle de 10 o un 10% más o menos. Ujú. Pero bueno, van a usar muy poco, generalmente utilizan morfina en esos pacientitos que tenemos, pues secuelados para sus rigideces o espasticidad, y los que han salido de ventilación mecánica, pero para manejo de dolor, raramente, más van a usar fentanilo, petidina, que es lo que más hemos utilizado, ¿no? Bueno, comienzan con ketorolaco, generalmente ketorolaco, fentanilo. Yo me acuerdo que en pancreatitis he utilizado fentanilo, ¿sí? Y hasta petidina. Solo una vez cuando hacía UCI, llegué a morfina en una pancreatitis. Pero mejor le iba con la petidina, entonces de ahí ya la retiramos, ¿no? Pero de ahí no, básicamente se utiliza para traslados. Pero bueno, puede darse el caso, ¿no? Entonces es importante que tengan las dosis básicas a la mano. ¿Algo más, chicos? Ya, entonces ya tienen para manejar en la emergencia sus midazolam y fentanilos. Y si lo quieren paralizar a Franklin, ya saben, pues sobre Curón. Ya, pues. Entonces, ahí nos quedaríamos y faltarían 2 actividades más, que ya viene todo lo que es en infusión continua. Primero vamos a hacer lo que es en miligramos, microgramos o miligramos kilo hora, y en la última miligramos o microgramos kilo minuto, porque son 2 fórmulas diferentes. Y ya, entonces el próximo martes, como hoy, vamos a trabajar esa parte de actividad que nos falta. O sea, justamente son solo 2 actividades más, y ya puedan más o menos manejar los fármacos en infusión para cuando entren a la UCI, ¿no? Claro, hay algunos cambios, hay unos que otros utilizan otra fórmula, pero al final te sale casi lo mismo. Son cosas mínimas que los valores mínimos que cambian, pero lo esencial está ahí, ¿no? Porque hay diferentes formas de sacarlo, pero al final es prácticamente la misma cantidad que uno termina sacando en cuanto a las fórmulas. Puede variar un cc, un máximo, ¿no? 2 cc, pero al final viene a ser lo mismo. Y cada uno aprende la fórmula que mejor se recuerde, ¿no? Porque hay varias maneras de sacar. Yo tengo las que yo aprendí, ¿no? Entonces esas son las que les voy a enseñar. Probablemente en la UCI les van a enseñar otras maneras más, y ustedes elegirán cuál es la fórmula más, que más se acomoda y que más la van a recordar, ¿no? Entonces eso es lo ideal. Cuanto más maneras les enseñen a sacar, va a ser más práctico, y ustedes van a poder elegir con cuál se acomodan y cuál les es más fácil recordar, ¿no? Entonces yo les voy a enseñar la que yo recuerdo, la que yo he aprendido a manejar, ¿no? Pero sí hay varias maneras de sacar, para que no crean que solo existe una. Hay varias maneras, al final todos llegamos a lo mismo, esa es la idea, ¿no? ¿Algo más, Valerie, que tengas que agregar? Mm, bueno, por ahora creo que no, salvo como siempre agradecerle, doctora, por su tiempo para darnos estas este, clases, ¿no? Sí, muy bien. No, de nada, sabes bien que me vacilan estas cosas. Aparte, esos temas que me gustan, que yo Ujú. empiezo a recordar, porque, bueno, pues estas cosas manejaban en la unidad cuando hace 50.000 años en la UCI, ¿no? Y también en intermedios, cuando se puede, en intermedios, ¿no? Pero no siempre hay pues estos pacientitos interesantes.
Entonces, como la niña de hoy, ¿no? Entonces va a ser bacán hacerle seguimiento si usan inmunoglobulina, por ejemplo. Entonces mañana sí hay que ayudarle un poco al doctor Basurto porque él va a estar solo. Y como le escuché el otro día, ha estado estresadito, entonces de repente vamos a tener que darle la mano para que en la tramitadera también de la inmunoglobulina y todas las cosas. Porque Ya, doctora. mañana van a entregarle el catéter de alto flujo. La idea es que se haga temprano, ¿no? O sea, ya se deja todo listo. Falta el código SISMES nada más de la albúmina, que mañana Juan Carlos a primera hora le entrega para ya tramitar, ¿no? Porque le hemos dejado hoy día listo el informe, todo Abel estaba haciendo en la UCI. Entonces va a ser interesante ver cómo evoluciona esta chiquita, con qué más nos sale, ¿no? Segundo lupus, yo creo que está para graduarnos en lupus en el hospital, definitivamente. Sí, nos salimos de una y ya llegó la otra. Sí, pero esta ha sido feo, ¿eh? No controlar sus convulsiones, debutar de esa manera. Pero bueno, pues son cosas que llegan y uno aprende de eso, ¿no? No los Ujú. escuchábamos, pero bueno, en el camino aparecieron cosas. Y a veces mejor pecar en exceso de pedirle más y más, pedirle todo de una sola, ¿no? Porque si no, tal y tal y tal hubiéramos estado, ¿no? Entonces, o al menos ya tiene citas para su resonancia, ya se le tomaron algunos exámenes inmunológicos y todavía hay más cosas por hacer con él. Pero bueno, de ahí vamos a aprender todos aprenden. Entonces sería bueno que todos chequen esa historia, ¿no? Que vean cómo se ha manejado, qué cosas se encontraron, si podíamos ampliar más la historia. De repente en ella hay que investigar más. Hoy día Milagritos le ha estado haciendo la historia, creo, a la mamá. De repente Sí, sí, son más doctora. datos, ¿no? Porque Ujú. el doctor Wilson Maldonado me decía, han hecho mal la historia, decía, ¿no? Entonces algo más debe haber bien. La verdad, Wilson, parece que ha sido bastante rápido todo. Sí, Entonces, doctora, dice que en inicios de septiembre se golpeó la cabeza, se estaba jugando con su hermana y de la cama se cayó y se hizo un chichón bien grande, pero no había pérdida de conciencia, no le llevaron al médico, pero después de eso solo estuvo un poquito sonolienta y luego pasó. Y luego 6 días antes del ingreso ha habido cambios de, ha estado un poco irritable. Y que también una vez, a mediados de septiembre, se fue como que al campo o algo así saliendo de Lima y estuvo con abejas, algo así, hubieron varias abejas, algo así me estaba contando la mamá. entonces sí, pues, ¿no? 6 días irritables es uno de los síntomas neurológicos en su lupus y también, bueno, lógicamente va a ser algo autoinmune, ¿no? Mm, Porque ahora sí cantaba, parece que realmente fue una encefalitis autoinmune, así con sus delirios, con las tonterías que está hablando en la UCI, que mataban de risa. ujú. Está hablando tontera. Entonces, Sí, 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 doctora. pues, ¿no? O sea, a mí también me ha descuadrado porque las autoinmunes que yo he visto llegar ha sido que han venido 2, 3 semanas, hasta un mes previo, como alteraciones psiquiátricas, ¿no? Que han entrado incluso pensando que eran conversivos los pacientes y eran Ujú, encefalitis autoinmunes, pero en esta niña no. Entonces, pero ya profundizando más ahora la historia, de repente se ha habido algunas cosas que no lo hemos visto ese rato, ¿no? O sea, que no nos han dado no lo hemos enfocado por ese lado, pues, ¿no? Pero bueno, mm, ya en la marcha hay que ir haciendo todo lo necesario, así como se hizo por Samarita, ahora por esta niña, ¿no? ujú. Sí, Hasta que doctora. salga el viento o esté en condiciones de que pueda irse y ya exactamente cerrar, ¿no? Bueno, ya pues chicos, entonces ahí quedamos y la siguiente semana vemos aminofilina y iniciamos con fármacos en infusión continua por kilo por hora. Y la última va a ser por kilo por minuto, que también son poquitos. Es la misma, es fácil, simplemente es la misma fórmula, entonces se aplica para todos por igual. Ok, entonces yo creo que ahí quedamos. Ya, entonces, Sí, doctora. ya Gracias, estamos. doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias. Doctora. Feliz día de la medicina, chicos. Gracias. Mañana. Feliz día, doctora. Gracias. Feliz día a todos.